Saludos, buenas noches, gracias por recibirnos en sus hogares. Otro programa de Hablando de Frente. Recuerden que estamos a las 7:30 de la noche todos los jueves y cuando no pueda vernos en televisión abierta nos encuentra en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next TV. Recuerden que pueden suscribirse y así le van a llegar siempre los programas. Hoy vamos a tocar varios temas, pero empiezo por uno puntual que tiene que ver con mucho tema de derecho. Y que yo creo que las personas que les gusta entender el derecho y sobre todo el derecho de probar, la parte probatoria, la parte garantista, hoy van a coger una idea bastante amplia de un modo de pensar de la corriente garantista de los abogados. Pero yo quiero empezar pronunciándome, que dije que lo iba a hacer en mis redes, sobre la designación de la ex procuradora Ana Matilde Gómez para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como jueza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de hacerlo, quiero indicar que deseo hacerlo con el mayor respeto que se puede hacer. No solamente por respeto a una colega, sino por respeto a una dama. Entonces, las opiniones que voy a vertir, además, son a título enteramente personal y son adicional un reflejo de lo que constituye mi opinión muy particular, profesional, sobre algunos temas de cómo se llevaron y por los cuales yo voy a sustentar. Miren, el primer tema por el que yo me opongo a la candidatura de Ana Matilde Gómez es porque es una candidatura de Panamá. No es realmente una candidatura de Ana Matilde Gómez. Y como tal, lo primero que yo tengo que hacer como abogado es ver si existe. Es decir, nosotros vamos a ir a una elección en donde otros países van a decidir si votan por nuestra candidata o no votan por nuestra candidata. Entonces, hay una incapacidad legal, en mi criterio, bajo el aspecto de que ella obtuvo una condena en la Corte Suprema de Justicia. Y quiero ser muy delicado en este tema. ¿Por qué? Porque esa condena fue polémica. Tuvo elementos polémicos y de hecho fue una sentencia 5-4, en donde creo que fue 5-4, puedo equivocarme, pero creo que si no fue 5-4 fue 6-3. Si a mí me preguntaran específicamente, y así quiero ser de objetivo en esto, si yo, con lo que conozco, ojo, de lo que ocurrió en los medios, sin conocer formalmente el expediente, pero de lo que se filtró en los medios de comunicación, si yo, juez penal, hubiese condenado a Ana Matilde Gómez por ese delito, digo que no. Y yo tengo que ser así de objetivo porque así lo hubiese hecho. Que no significa que en base de nuevo a lo que salió mediáticamente no le hubiese destituido. ¿Por qué? Porque en ese momento había un debate bastante amplio de si constitucionalmente se podía hacer una escucha telefónica sin autorización judicial. En ese momento, y habían existido algunas interpretaciones de la Corte que en su momento equiparaban o simulaban al Ministerio Público como una especie de auxiliar judicial. Entonces, nosotros los penalistas tenemos algo que llamamos la intención, el dolo. En mi criterio, la conducta de, en efecto, hacerlo sin autorización judicial sí se dio. Pero había un debate en el cual se puede discutir, por lo menos, de si realmente la persona tenía por finalidad cometer un delito o si la persona simplemente tenía una interpretación distinta de la ley, y en eso sí debo decir que mi interpretación era completamente distinta a la de Ana Matilde Gómez, porque es el criterio de este jurista que no podían realizar intervenciones. Es decir, en ese sentido sí había un correcto cuestionamiento a la ex procuradora, porque la Constitución del 2004 decía claramente no se pueden intervenir comunicaciones privadas sin autorización judicial y el Ministerio Público no era una autoridad judicial. En ese momento muchos juristas le decíamos al Ministerio Público no pueden hacerlo, se van a buscar un problema, eso es indebido lo que están haciendo. Pero eso es distinto a yo suponer que ella, con mala intención, fuese a dejarlo plasmado en un documento en donde se autorizara
si ella dentro de su íntima convicción, y a eso se le llama error de tipo, que aquí lo hablamos una vez en un programa, pero ella dentro de su íntima convicción podía pensar que estaba autorizada por una ley de drogas en su momento que no había sido declarada inconstitucional en ese momento, pero que sí tenía una norma superior de rango constitucional. Entonces, mi primer cuestionamiento es a la capacidad legal y ojo, en este tema de la capacidad legal, si a mí me designaran, y yo tuve temas pasados también, a mí no me pudieran designar, yo tendría que quitarme, yo tendría que decir, yo no soy apto para eso porque puedo afectar la candidatura de Panamá. No es la candidatura de Alfredo Vallarino, no es la candidatura de Ana Matilde Gómez, es que por un tema jurídico que ya tiene un efecto jurídico en la cual se decidió una culpabilidad de ella, que si bien ella tiene cuestionamientos, no ha podido hasta este momento revertir y que viene de la Corte Suprema de Justicia, hay un impedimento de carácter jurídico que no le impide acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque para ser designado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tiene que contar con los mismos con las mismas capacidades legales, con los mismos requisitos, perdón, para poder ejercer como juez en Panamá. O sea que si ella no pudiese ejercer como juez en Panamá, ella no puede ejercer como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿es esto algo en contra de Ana Matilde Gómez? No, yo no tengo nada en contra de Ana Matilde Gómez. Ojo, tengo criterios muy distintos en muchas cosas, pero no tengo nada en contra de ella ni como colega ni como dama. Pero sí tengo en contra que a ella la agarren y la designen por Panamá, porque esa candidatura de Panamá no va a ir para ningún lado, porque va a tener muchos países interesados también en la posición que van a bombardear a nuestra candidata basado precisamente en estos argumentos que yo le estoy diciendo. Entonces, desde el punto de vista de la capacidad legal de ella de acceder a ese cargo, Panamá está, en mi criterio y con el mayor respeto, haciendo un desperdicio de una oportunidad mejor de poder quedarse con ese espacio dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, desde un punto de vista práctico, estrictamente, valorando los esquemas legales, no se debió hacer la designación de Ana Matilde Gómez. Viene el segundo punto. El segundo punto es si yo creo que es una buena candidata. Y esto toca algo de lo que yo estaba diciendo. No se trata de si es una buena persona, de si es una buena profesional, se trata de si es una buena candidata para Panamá. Y yo creo nuevamente que ahí la respuesta es negativa. ¿Por qué negativa? Porque Ana Matilde Gómez se ha presentado, aparte de ser jurista, y que haber tenido el tema que les comenté en la Corte, también ha sido una candidata presidencial. Lo que quiere decir que tiene gente que la quiere, como obviamente tendrá gente que la quiere, que la respeta y que la admira, y tendrá gente que no la quiere tanto. Es decir, es una candidatura que si va en nombre del país, va dividida. No lleva el soporte porque ha tomado lados dentro de la política. Y si ha tomado lados dentro de la política, eso la puede afectar. Si yo creo que Ana Matilde Gómez tiene la capacidad o tiene el background profesional para poder acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo pienso que sí. Yo pienso que no hay nada que cuestionarle a ella en su resumen académico, en todo lo que ella ha estudiado, en sus capacidades personales. Yo pienso que ese requisito es válido, que ella se le marque como cumplido. Ahora, donde yo no coincido y donde yo no le daría el voto sin que esto sea bueno o malo o distinto a lo que piensa Ana Matilde Gómez. Yo no puedo darle el voto porque yo vengo de una escuela que es una escuela garantista. Nosotros creemos, y de eso les voy a hablar un poquito en el programa, los que son garantistas creen en el debido proceso, lo protegen, entienden que hay algo que es importante de proteger y que no es simples trámites. Y ahora después van ustedes a entenderme un poquito.
Entonces, cuando yo veía a Ana Matilde de manera repetida en medios de comunicación, opinando sobre casos que no han llegado a conclusión, haciendo señalamientos que en mi criterio podían ser adelantados de culpabilidad y eso pudiese de alguna manera afectar la presunción de inocencia de muchas personas, es una persona que no tiene la presunción de inocencia y el debido proceso en los mismos espacios de que yo pienso que debe tenerlos una persona que va a aspirar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ana Matilde Gómez va a tener, con toda seguridad, va a salir en el debate de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando llega como procuradora, hace un despido de un montón de fiscales a los cuales la Corte dijo no les hicieron un proceso previo para votarlos o no les hicieron el debido proceso. Y se violó el debido proceso y a Panamá le costó millones de dólares literalmente esas malas decisiones. Quiere decir que esas malas decisiones de criterio al Estado panameño ya le han costado un par de millones de dólares. Pero la parte principal es que para acceder al puesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso es lo que usted va a tutelar. Usted va a tutelar los derechos humanos ante los estados. Cómo se comportó un estado ante los derechos humanos de una determinada persona. Entonces, si usted no cree en el debido proceso, yo tengo un problema con que usted esté en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando yo escuché una entrevista de la ex procuradora que le hacen en atención a si debían haber unos límites en cuanto a la detención provisional, yo no recuerdo exactamente el tenor de la entrevista, pero sí recuerdo que casi me voy para atrás de la silla cuando yo escuché a la ex procuradora decir: lo que pasa es que aquí, si no se deja la herramienta de detención provisional o de detención preventiva, con esa herramienta se logran confesiones. Y miren, hay gente, y ahora más tarde vamos a debatir un poquito de ese tema, hay gente que puede pensar como ella. Ojo, no es que yo pienso que yo tengo la verdad absoluta, pero yo no pienso así. Yo no pienso que uno puede utilizar la detención provisional para generar que alguien confiese, porque eso es lo más cercano a una tortura para que la persona hable en el sentido que el fiscal quiera que hable. Cuando aquí se hizo la ley de delación premiada y que esa ley se hizo en apoyo, nosotros sosteníamos una y otra vez a los distintos diputados de esa asamblea: esta ley tiene por único objeto, ¿verdad?, agarrar y liberar a la gente de Odebrecht, liberar a la gente de ellos y de manera selectiva escoger en contra de quién se van y de manera aún más selectiva decirle, y así sale en los Varela Leaks, de cómo se hace uso de los famosos delatores y cómo se daban instrucciones desde la Presidencia de la República, cómo querían que un determinado testigo o testigo protegido, entre comillas, agarraran y aportaran información al proceso. Es decir, a los testigos se les llegaba a decir: esto se dice, esto no. Y eso es muy peligroso porque en esas cuestiones puedo terminar afectando a una persona inocente y puedo terminar liberando a un culpable. Pero el que derramó el vaso de agua conmigo, con Ana Matilde Gómez, fue cuando ella, en función de juez de garantía del caso de Alejandro Moncada Luna, ella acepta esa designación como juez. Mire, si usted va a ser juez, no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cualquier caso que usted sabe que lo primero que se le pide, hay un dicho que dice que el juez debe ser imparcial y justo. Si conoce derecho, mucho mejor. Entonces, lo primero que un juez tiene que ser es imparcial y tiene que ser justo. Y si usted va, si a mí me ponen mañana y me dicen, que nunca lo quisiera hacer, pero si a mí me dicen, usted es el juez, mentira, sí quisiera hacerlo como por un minutito, pero bueno, si a usted le ponen a su peor enemigo enfrente y le dicen, tú eres el juez y usted quiere actuar de manera correcta,
usted dice, yo no puedo ser juez de ese caso porque yo no soy ni imparcial, es decir, yo no soy parte, ni yo puedo ser imparcial porque yo tengo afectaciones relacionadas a esa persona. Entonces, Alejandro Moncada Luna, que usted puede estar en acuerdo, en desacuerdo con el señor, puede gustarle, puede no gustarle, pero él tenía derecho a tener un juez imparcial y un juez imparcial. Y resulta ser que Alejandro Moncada Luna era uno de los jueces que había condenado a Ana Matilde Gómez. Y si bien hay temas de impedimento que yo los conozco también del Código Procesal Penal de no recusar a los jueces de garantía, etcétera, no es menos cierto que en las comisiones de credenciales a donde se daban, por supuesto que la gente se conversa a ver a quién van a designar y a quién no. Y es mi criterio muy personal, y respeto el de la señora Ana Matilde, que no coincida con el mío, pero que ella debió decir, yo no puedo ser juez de ese señor. Yo no puedo ser el juez de garantía de ese señor. Yo tengo que marcar un impedimento o tiene que entrar mi suplente, porque ese señor hace 2 años, vuelvo y digo, con razón o sin razón, él me condenó a mí. Entonces, yo no puedo ser un juez por la animosidad que yo tengo, yo no puedo ser un juez imparcial o imparcial con ese señor, por ende yo tengo que quitarme de ese caso. Y yo no vi que eso se hiciera. Entonces, como para mí esos temas del debido proceso no son cualquier cosa, son temas verdaderamente importantes, entonces por eso, por lo menos, aunque mucha gente piense que ella tiene las capacidades y todos los requisitos y tal y cual, yo puedo decir, por lo menos mi opinión, con el mayor respeto, que yo no le daría mi voto para que ella fuese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que este debate va a salir en contra de eso. Ahora, si esto nada más fuera la candidatura que Ana Matilde Gómez fue y se presentó y dice yo quiero ser la representante de Panamá, yo quiero, perdón, ocupar una una posición en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y resulta ser que le van a decir no, yo no tendría ni que opinar de eso. Esa es su vida y que se presente o no se presente, si quiere o no se quiere. Pero cuando esa candidatura no es la candidatura de Ana Matilde Gómez, es la candidatura de Panamá, y esa candidatura va a llegar con un montón de debilidades, entonces yo sé que el que perdió la candidatura no fue Ana Matilde Gómez, fue Panamá. Y ya les digo, de llegar a ganar, vamos a poner ese extremo o extraño supuesto que pudiera ocurrir, pues yo realmente no estaría de acuerdo y no creo que se reúne la condición garantista para ser parte de una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fíjense que aquí les quiero hablar un poquito de lo que son las diferentes escuelas. Y esto lo tienen muy marcado, por ejemplo, los americanos. Cuando los americanos hablan del debido proceso de la ley, ¿verdad? Y excluyen, por ejemplo, pruebas de un proceso porque están contaminadas, allá nadie lo cuestiona. Aquí parece que como es toda una novedad y empieza a cuestionarse este tema de la cadena de custodia, de evidencia y tal y cual, la gente tiene este debate de si una prueba debe ser excluida porque fue mal obtenida, de si viene del tema de la teoría del árbol envenenado y entonces ya no se pueden utilizar tampoco sus frutos, y todas estas cosas que se debaten en derecho. Pero yo les quiero decir que proponen dos corrientes en cuanto a estos temas, por ejemplo, del debido proceso, por ejemplo, en la exclusión de la prueba. Y yo quiero decir, cuando hablamos de exclusión de la prueba, realmente hablamos de exclusión de la prueba porque aquí varios juristas que salen muchas veces en la televisión me hablan lo mismo de exclusión de la prueba que de rechazo de la prueba, que de inadmisión de la prueba, como si fuera lo mismo, y son tres conceptos completamente distintos. Y de paso sea para los estudiantes de Derecho que ven este programa, que les voy a querer compartir. Hay una diferencia. Cuando un juez se va a pronunciar sobre si una prueba es conducente, si una prueba es pertinente, si una prueba es útil o si una prueba no es repetitiva, un juez se está pronunciando sobre admitir o inadmitir una prueba.
Si un juez se está pronunciando porque la fiscalía no lo mencionó en su escrito de pruebas, llegó tarde y trae una prueba, un juez se está pronunciando sobre si rechaza o no esa prueba. Y cuando un juez está determinando si la prueba fue obtenida de manera ilegal o ilícita, entonces un juez se está pronunciando en ese momento, es que se está pronunciando sobre excluir o no excluir la prueba. Entonces, ahora viene el debate y quiero que ustedes sean jueces por un momento. Y yo les digo a ustedes, tenemos una persona que agarró y violó un niño, una de las cosas más horrendas que puede pasar. Y ustedes obtienen la confesión de esa persona bajo tortura porque agarraron y al tipo le metieron 2 cachetadas. Y el tipo dice, confiesa. ¿Qué dicen las personas que propugnan por el efectivismo del sistema judicial? Dicen, perfecto, claro, porque si es efectivo, entonces las torturas valen. Y entonces hasta ahí yo diría que si eso lo sometemos a una votación, 99.9% de las personas dirán que está súper bien que lo hayan hecho con cachetada o sin cachetada. Cuando yo digo, obtuvieron la confesión cortándole un dedo, de repente 90%, 95%, todavía va a haber mucha gente de acuerdo. Y entonces así lo va pasando hasta que uno dice, bueno, en ese delito, sí, pues que ahí está bien que usen la tortura y tal. Pero yo de repente le digo a usted, mire, ¿usted está de acuerdo que en el hurto de un celular, por ejemplo, torturen a una persona? Y usted va a decir, sí, unos sí, unos no. En el caso de que talen un árbol, no, bueno, ya de repente ahí no tanto. Ahí no estamos tan de acuerdo un poco. Entonces, ¿y está de acuerdo con que solamente lo cachetearon? Sí. ¿Está de acuerdo que le metan un tiro en la rodilla? No, ahí de repente no estoy tan de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? El derecho no puede regular cada una de las situaciones, cada uno de los derechos, y esto lo conocen en Estados Unidos, y por ende, lo que le toca es decir lo que está bien, hacer un blanco y negro, y lo que está mal. Y de hecho sí, jurisprudencialmente hay unos criterios que han desarrollado de si admiten la prueba o no, basado, por ejemplo, en temas de proporcionalidad, de la importancia, de si se iba a lograr la prueba de alguna manera, de si es hay ciertos criterios que buscan de alguna manera tratar de dar respuesta en esto. Entonces, ¿qué dicen la gente que propugna por este efectivismo del sistema judicial? Dicen, los fines justifican los medios. Y escúchame, ustedes los garantistas, ¿verdad? Con ese nivel de garantismo que ustedes tienen, si ustedes hacen tanta garantía, a ustedes se les va a ir un culpable y se les va a ir libre. ¿Y qué les contestamos? La gente que propugna por el garantismo. Es que lo que pasa es que nosotros entendemos eso. No es que no lo entendemos. Hay maneras de matizar que eso no ocurra. Y ahora les voy a explicar cómo. Pero nosotros le decimos al efectivismo, espérense un momento. Lo que ustedes no han entendido es que con el sistema de ustedes, de te voy a cortar un dedo si no hablas, de te voy a torturar, de yo logro la prueba como me da la gana, de yo puedo entrar a tu casa sin un allanamiento y que un policía me ponga lo que sea que me va a poner, me ponga droga, me ponga no me droga. En esas cosas se te puede ir un inocente a la cárcel. Entonces, acá se te puede ir un culpable libre, acá se te puede ir un inocente a la cárcel, o muchos. Y de hecho, cuando nosotros debatimos temas como, por ejemplo, ¿por qué vas a adelantar la prisión provisional? El mismo debate. Se te puede ir un culpable si no lo haces. Se te puede ir un inocente a la cárcel si lo haces. ¿Cuántas veces ha pasado en Panamá que gente inocente esté adentro de la cárcel? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿O miles y miles de veces? Entonces nosotros decimos, eso no está bien. Cuando ese sistema está fallando tanto, el sistema no está bien. Y en temas, por ejemplo, como la detención provisional, nosotros decimos, existen otros elementos mientras tú lo estás juzgando para que tú puedas hacer eso. Ahora, el garantismo le dice al sistema cómo hacer para que eso funcione. Porque, ¿cómo hacemos, siendo garantistas, que no se vayan
el montón de culpables del sistema? Bueno, lo primero diría yo que es llevar al sistema, para que el sistema pueda operar, darle recursos. Número 2, agarrar al sistema y poner solamente lo que el sistema penal, es decir, lo que el sistema que está buscando irse contra lo violento, irse contra lo grave, que no empiece a tratar cualquier cosa dentro del sistema penal, porque lo vas a saturar. Miren, aquí no me dejará mentir el Procurador General de la Nación, y es más, lo podemos hacer hasta con cifras. Aquí en Panamá se pueden dar cerca de 5.000 o 6.000 procesos de familia. Cada uno de esos procesos cuesta varios miles de dólares. Y yo quiero que me digan a mí, en cifras reales, ¿qué porcentaje de esos 5.000 casos agarra y queda en una condena efectiva con la persona en la cárcel? Entonces, el porcentaje de casos de esos que llega hasta el final son muy pocos. ¿Por qué llegan muy pocos? Porque muchos de estos casos realmente derivan de temas, por ejemplo, como un divorcio, de gente que simplemente está peleando. Si yo agarro, por ejemplo, un caso, ¿verdad?, de un tipo que tala 1, 2 o 10 árboles, ¿verdad? ¿Qué dice muchos ambientales? Vamos a meterlo preso. Vamos a meterlo preso 5 años. Y yo agarro y yo me pongo a pensar y yo digo, de verdad esta gente, cuando hizo esta ley en la asamblea, sacó cálculos, sacó números. Los 10 árboles esos, me sacaron los números, cuánto me va a costar a mí castigar a esa persona. A ver, me va a salir cerca de $1.000 al mes por 60 meses, son $60.000 que me va a salir condenar, tenerlo en la cárcel con vigilancia, con comida, con todas las cuestiones de aseo, lo que tiene que ver con los temas de seguridad. Me va a costar varios miles de dólares un proceso en el que intervienen jueces, fiscales y todo eso. Y yo decía, a ver, no me hubiera salido más barato con esos $65.000 plantar 65.000 árboles. Y entonces mucha gente me va a decir a mí, oye Alfredo, pero entonces vas a propiciar que la persona se va. No, entonces múltalo a él. Múltalo a él y dile que en vez de meter 5 años cárcel, que se ponga a sembrar 1.000 árboles. Tumbó 10, que siembre 1.000. Pero no tengo que saturar el sistema penal con ese tipo de situaciones, con una persona que no es violenta como tal. Le puedo poner le puedo poner el cuchillo judicial aquí que dice, si no me plantas los 1.000 árboles, tú vas preso. Pero lo que yo no puedo terminar haciendo es pasando todo a lo penal. Tengo que tener filtros que me eviten que un montón de babosadas no lleguen a lo penal para que lo penal se pueda concentrar en los casos grandes. Entonces, el segundo elemento es que tienes que capacitar a los fiscales. A ver, si yo voy a ser garantista, yo tengo que decirle al fiscal, si tú haces esto, ¿verdad?, tu prueba entra. Si tú haces esto, tu prueba no entra. Si haces esto, te va bien en el proceso. Si haces otro, afectas el proceso. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo cómo funciona el sistema y yo capacito jueces, fiscales, abogados también, entonces el sistema empieza a andar mucho mejor. Lo lograron los americanos. Allá excluyen, allá que algo rompa la cadena de custodia, queda fuera. Pero si todas las partes lo tienen claro, entonces nosotros tenemos un sistema que funciona. Si allá se aplica tortura para lograr una confesión, queda fuera. Porque es que si yo no lo hago, ¿qué dicen los garantistas? Si tú no haces eso, tú estás propiciando un Estado, que el Estado sea a su vez quien comete el delito. O sea, tú estás correteando un hurto y tú estás permitiendo al Estado cometer el delito de tortura. Tú estás correteando lo que sea, una calumnia, y tú vas a permitir que el Estado agarre y use la herramienta que quiera, que viole la presunción de inocencia, que viole el debido proceso. Mucha gente me dice a mí, oye Alfredo, pero ¿cómo es eso que si una prueba no llegó un día, no va a poder entrar? Eso tiene un concepto y se llama seguridad jurídica. Porque yo puedo decir, hombre, pero ¿cómo que si llega a las 5 de la tarde no puede entrar porque llegó a las 5:01?
porque es que si lo acepto a las 5:01 tengo que hacer que sea a las 5:02. ¿Y por qué no a las 5:03? Y si fue el último día, ¿por qué no al día siguiente? Y si a la fiscalía se le vence un término, ¿verdad? Y se le excluyen cosas, quiero que sepan que es lo mismo que le ocurre a la defensa. Ellos que no se armen a chillar sobre algo que le pasa a la defensa. Si a mí se me pasa un periodo de pruebas, ¿verdad? Y yo llego el último día y llego al día siguiente, eso no entra. Y yo no puedo ponerme a decir, juez corrupto, juez imbécil, juez que no. No. El que la hizo mal fui yo. Y tiene que haber una responsabilidad. Entonces, aparte de capacitar, tienen que haber responsabilidades, procurador, y esta parte tiene que ser con usted. Si usted tiene un montón de fiscales que reiteradamente la Corte le está diciendo están violando el debido proceso, se están excediendo en los términos, están violando la presunción de inocencia, privaron ilegalmente de libertad, procurador, si usted deja que eso pase con los fiscales, usted va a tener eso de manera repetida porque los fiscales dicen, no está pasando nada, yo lo puedo volver a hacer. En cambio, usted agarre al primero y empiece 1 votado, 2 votados, 3 votados, los cuarto, quinto y sexto empiezan a estudiar y empiezan a asegurarse de no tener esos errores en el proceso. Entonces nosotros podemos tener un sistema garantista profesional con todos los temas técnicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se logren las mismas evidencias que no se tienen que lograr, porque nosotros sostenemos esto, no se tiene que lograr por vía de tortura, usted puede lograr resolver los casos por otra vía. ¿Por qué tiene que hacerlo por la vía ilegal? Usted puede cumplir con los plazos judiciales. ¿Por qué tiene que hacerlo fuera del plazo judicial? Usted puede hacer un proceso y esperar el final y no violar la presunción de inocencia. ¿Por qué tiene que violar la presunción de inocencia? Entonces, ahí es donde el garantismo tiene, y ojo, no tenemos la verdad absoluta. En esto hay verdades grises, hay pesos y contrapesos, hay veces que están, pero si queremos tener seguridad jurídica, nosotros no podemos hacer una norma por persona. Se tiene que hacer una norma y lo que quede debajo de esa norma queda por fuera y lo que quede hacia arriba entra. Yo creo que se nos ha agotado el tiempo, pero espero haberles dado un pantallazo por lo menos de los que creemos en el garantismo y espero verlos así aquí el próximo jueves hablando de frente.